En horario punta, 7 pasajeros por metro cuadrado viajan en el transporte subterráneo de la capital. Una situación de hacinamiento tan crítica que ya nos parecemos a los atochados trenes de Ciudad de México y Tokio. Las explicaciones sobran: que disminuyó el desempleo y por ende aumentaron los trayectos al trabajo, o que el precio del pasaje de la micro cuesta tanto como subirse al metro. Pero este servicio asegura tiempos de traslado más exactos. Las autoridades de transporte no descartaron aumentar el valor del pasaje de metro para desincentivar, en cierto modo, su masiva preferencia. ¿Será la solución definitiva? Los expertos coinciden en que el caos comenzó en el día 1 de la implementación de Transantiago, cuando prometieron viajes expeditos utilizando el medio subterráneo como troncal. Pero hasta el momento, la única solución que ha entregado la empresa ha sido el cierre de los andenes para impedir el ingreso de pasajeros. ¿Se imagina el escenario? Miles intentando llegar a sus trabajos y las puertas del metro cerradas. Pero seamos algo positivos. Para fin de año se espera el arribo de 108 nuevos trenes, los que descongestionarían en parte nuestra joyita del transporte metropolitano. ¿Será suficiente o nuevamente la culpa la seguirá teniendo el Transantiago? Sofocante estrechez en el metro, porque esto es noticia. Muy buenas tardes, bienvenidos a Esto es Noticias. Estaremos analizando esta situación bastante crítica por la que está atravesando el tren subterráneo de la capital. Saludamos de inmediato a nuestro invitado. Estamos con Carlos Melos, experto en transporte de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Carlos, quiero comenzar primero por esta especie de solución que ha entregado la empresa Metro durante estas últimas semanas, que tiene que ver con el cierre de los andenes para impedir que los pasajeros entren al metro y así los niveles de atochamiento no sean tan intensos como los que hemos tenido. ¿Es una buena solución? ¿Es empezar por algo? Mira, las contenciones preventivas la verdad es que tienen dos motivos para hacerse que son bastante fuertes. Uno de ellos es por razones de seguridad. Metro no puede exponerse a que alguna persona tenga un accidente grave cayendo a las vías, permitiendo que todas las personas entren al andén. Por esa razón es bastante plausible implementar estas contenciones preventivas. Otra razón es un motivo operacional. Cuando tú tienes un sistema de transporte como el metro que está operando con todos sus trenes a máxima capacidad y tú permites que mucha gente acceda a los andenes, empiezas a perder capacidad práctica por las interacciones que se dan en las puertas. Cuando los andenes ya están muy repletos, el tiempo que le toma a las personas bajarse y subirse empieza a provocar que la capacidad del mismo sistema baje y eso haga que se produzca mayor congestión aún. Entonces, hay dos razones por las cuales es razonable hacer esto que está haciendo Metro. Y lo que se pronostica sea a largo plazo, esto de tener 108 nuevos trenes de aquí a fin de año, ¿esa sí sería una buena medida o si el Transantiago no sigue funcionando de forma óptima, estamos perdidos de todas maneras con el metro? Mira, yo creo que aquí lo que hay que entender es que este no es un problema que sea causa o producido por el metro, este es un problema del sistema de transporte. Tú puedes ver en los mismos tramos donde se producen estas altas congestiones de metro, vas a la superficie y ves buses que pasan vacíos y buses que hacen prácticamente el mismo recorrido. Entonces el problema más que imputárselo al metro es cómo logramos que las personas vuelvan a considerar el bus como alternativa de transporte frente al metro y las medidas deberían apuntar a eso, a tratar de que las personas vuelvan a utilizar el bus para cierto tipo de viaje. En relación, Carlos, con este mismo tema entonces, cuando se hacen comparaciones con los metros de otras ciudades donde tenemos atochamientos importantes como el de Tokio o el de Ciudad de México, donde las personas por metro cuadrado son mayores a las que tenemos acá en Chile, ¿podremos quizás en los próximos meses llegar a eso antes de la implementación o de la llegada de los nuevos trenes? Mira, podría ocurrir. Hay que tomar en consideración sí un aspecto. Los famosos 7 pasajeros por metro cuadrado que se alcanzan como densidades promedio en el metro son en un tramo del metro, ¿ya? El tramo cargado principalmente, donde van a parar muchos viajes, es el tramo entre Los Héroes y Baquedano en el horario punta mañana. Es ahí donde tenemos el problema de la altísima congestión que se asemeja a los metros de otras ciudades del mundo. ¿Y el resto de los horarios, Carlos, también estamos con niveles preocupantes o la cosa no es tan compleja? No, sin duda los niveles de congestión, o sea, nadie podría decir que las personas van holgadas hoy en día en el metro, pero las densidades promedio de la red, la verdad es que son más bajas que esos 7 pasajeros por metro cuadrado. Esos 7 pasajeros se alcanzan en momentos puntuales.
y se acercan a cifras de estos países que tienen alto uso como Tokio o Sao Paulo, que es un caso que no se ha hablado mucho, pero que las densidades incluso son mayores que 7 pasajeros por metro cuadrado. Carlos, quien se refirió a este tema fue Patricio Pérez, coordinador precisamente del Transantiago, que le echó la culpa a los problemas del metro al inicio del sistema de transporte público en la capital. Escuchemos cuáles fueron sus palabras. El número de usuarios se ha ido concentrando cada vez más en las horas puntas. Lo que se denomina las horas puntas son, no sé, entre las 7:30, en las zonas que están más alejadas, y cerca de las 8:30, acá en las zonas más centro-oriente. Y este fue un fenómeno que se produjo el día 1 en la instalación de Transantiago, esencialmente por el hecho de que se consideró que Metro era la red troncal número 1 de todo el sistema de transporte público, y en ese sentido bien pensado. Pero adicionalmente por el hecho de la tarifa integrada, o sea, el usuario que utiliza el metro hoy día tiene una tarifa integrada y por lo tanto, además de utilizar el metro, puede utilizar el bus indiscriminadamente, digamos, con 3 viajes gratuitos la tarifa que paga. El coordinador del metro le echaba la culpa, al coordinador del Transantiago, le echaba la culpa al mismo sistema de transporte público de los atochamientos en el metro, pero ¿cuántas personas corresponden a un metro cuadrado? Hablamos de estas 7 que estarían en el metro. Ahí hicimos el ejercicio, pues un metro cuadrado, 7 personas al mismo tiempo trasladándose a la misma hora y en los mismos vagones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es lo que se produce a esta hora o en los horarios punta en el metro de Santiago. Dificultades, por supuesto, para ingresar y también dificultades para salir, y ya conocemos cuáles son las consecuencias de todo esto, ciertos toqueteos que denuncian las mujeres o incluso robos en algunas ocasiones. Lo que veíamos en imágenes, Carlos, es así en horarios punta, como tú nos mencionabas, en ciertos tramos del metro el atochamiento es tan impresionante que se dificulta más la entrada y la salida de los mismos vagones. Sí, exactamente. O sea, el ejemplo que ustedes pusieron ahí en pantalla es bastante real en estos tramos cargados. Por ejemplo, en el tramo entre la estación La Moneda y la estación Los Héroes, siempre ha sido históricamente el tramo más cargado de metro. Y entre las 7:45 y las 8:45 de la mañana, situaciones como la que ustedes mostraron es absolutamente posible de que ocurran todos los días. Carlos, ¿por qué las personas siguen utilizando el metro? Porque sigue siendo el medio de transporte más rápido, más expedito, con el que nos demoramos menos en llegar al trabajo, a pesar de que estamos tan apretados adentro de los vagones. La principal razón es esa. Pese a que el metro hoy en día es un medio de transporte que no otorga mucha comodidad en sus viajes, es un medio de transporte muy confiable en cuanto a sus tiempos. Tú, si haces un viaje en metro, puedes tener la seguridad de que tu viaje no va a traspasar un cierto umbral de tiempo. Cuando tú te subes a los buses, en cambio, eso no ocurre, porque tú tienes incertidumbre en el tiempo de llegada del bus y tienes incertidumbre en el tiempo de recorrido por la congestión de las calles a las que el bus también está sujeto. Entonces las personas hoy en día están privilegiando mucho más la confiabilidad en el tiempo que la comodidad, y por eso, dado que la diferencia tarifaria no es tan grande, prefieren seguir viajando en metro. Bueno, y precisamente conversamos con los usuarios del sistema de transporte público en la capital. ¿Qué opinan de las micros? ¿Qué opinan del metro? ¿Qué opinan de estos atochamientos? Esto nos dijeron. Sensación de ira, de histeria, porque hay tanta gente colapsada que viene de trabajar y todo apresionado en el metro. A uno le causa de repente un poco de molestia. Me ha tocado estar en la escalera, que ni siquiera se puede llegar abajo para tomar el metro, que uno queda como en la escalera estancado. ¿Cuántos ratos has estado en la escalera? 10 minutos. La mañana y en la tarde sí. ¿Qué pasa ahí? No hay manera para subir. Yo ando con niños, tengo que ir al jardín y puedo estar más de 1 hora. No puedo subir, vine pero lleno, full. Está lleno, eso es lo que pasa. ¿Cuántos minutos, en qué situación es la más incómoda que te ha tocado estar? Pucha, nada, porque te toca esperar, a veces que pasen varios trenes. De gente que viene de tan lejos, dime tú, o sea, viene de partes tan aisladas para ir a trabajar a Las Condes, ¿y a qué hora llegan a su trabajo? No, esto es pésimo de mal. Decíamos que una de las soluciones a corto plazo que había implementado Metro de Santiago era cerrar precisamente los andenes para impedir el ingreso de pasajeros al tren subterráneo. Pero también se está barajando en otra posible solución, tarifas diferenciadas para los pasajes del metro. Esto nos dijo el coordinador del Transantiago. La confiabilidad que ofrece Metro respecto de lo que son los buses es un valor que marca la diferencia en alguna tipología de viaje. Lo que estamos haciendo en este momento es preocuparnos, particularmente en los próximos 6 meses, de aquí a fin de año, en estabilizar y mejorar la calidad de servicio. Y por cierto, no hay que cerrar nunca la posibilidad a que haya una revisión de la estructura tarifaria global, donde eventualmente podría haber una mayor diferencia después de Metro, pero siempre pensando en que es porque se logran
niveles de servicio que permiten que eso se justifique. Ahí estaba la explicación entonces del coordinador del Transantiago. Estamos revisando Twitter y nos han llegado una cantidad importante de mensajes que nos piden que mostremos esta especie de gráfica humana que realizamos en el departamento de prensa para mostrarles de manera cierta cómo es esto de 1 metro cuadrado. Ahí está, entonces vemos a qué corresponde este terreno, este territorio, y ahí vemos también cómo las 7 personas ingresan una por una a este metro cuadrado. Eso es precisamente lo que ocurre en los horarios punta. Se habla de que cuando se produzca más congestiones entre las 7 y las 9 de la mañana. Ahí vemos cómo se transportan un par de segundos los pasajeros y finalmente empiezan a salir uno a uno con las consecuencias y también los problemas de roces que puede generar entre los mismos pasajeros, hasta el último que finalmente logra salir de forma más expedita. Carlos, se habla de una especie de tarificación distinta en los pasajes del metro. Se habla también de que podrían subir las mismas tarifas. ¿Esa puede ser una solución, pero soportaremos nuevas alzas los chilenos? Mira, la gestión tarifaria claramente es una alternativa, ¿ya? Y la alternativa no pasa por aumentar la tarifa total del sistema, sino que lo que se requiere en este caso, si se busca descongestionar el metro, es aumentar la diferencia entre la tarifa del bus y el metro, ¿ya? Tú puedes, y sobre todo en estos periodos punta, por ejemplo, un esquema tarifario podría ser subir la tarifa en la hora punta en el metro y bajarla en las otras horas, de forma tal de que la tarifa promedio se mantenga, pero tú en el horario que el metro está muy cargado puedes hacer gestión tarifaria para disminuir de alguna forma o manejar la demanda. Carlos, durante esta semana se han anunciado ciertos cambios importantísimos al Transantiago que ayudarían en teoría al proceso de fiscalización para, entre otras cosas, terminar con la evasión. ¿Esas medidas podrían ayudar a solucionar el tema de las micros para que así el metro funcionaría de forma más expedita? Sí, sin duda, porque los nuevos contratos lo que buscan es estimular a que los operadores entreguen una mejor calidad de servicio. Los nuevos contratos lo que buscan es que los buses pasen con más regularidad, que los buses abran la puerta en todos los paraderos, y si eso se logra, existe un incentivo y las personas lo logran percibir, va a existir un incentivo para que las personas valoren el bus como alternativa frente al metro y lo descongestionen un poco. Sí, durante esta semana el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, decía que estábamos tan acostumbrados a hablar mal del Transantiago, del sistema de buses de la locomoción colectiva, que era muy difícil que el mismo Transantiago generara buenas noticias. Hay una especie de estigmatización creyendo siempre que el Transantiago brinda un mal servicio, que por eso preferimos el tren subterráneo. Bueno, sin duda, yo creo que no hay que separar el metro del Transantiago. Yo siempre lo veo y creo que hay que verlo como un sistema integrado, todo es Transantiago. Y la verdad es que yo creo que hay una especie de mal recuerdo de los primeros días que fue Transantiago y eso claramente impacta en la percepción que los usuarios tienen hacia adelante. Hoy en día eso provoca que haya buses que nosotros observemos que estén vacíos. Recordemos que el problema los primeros días eran buses repletos donde no cabía la gente y hoy tenemos un problema en algunos puntos de la ciudad que es distinto. Buses que pasan y que no tienen gente que se suba a ellos. Y ese es un problema que hay que solucionar de alguna forma insistiendo o el bus sí es alternativa frente al metro. Tenemos un comunicado, Carlos, que entregó la empresa Metro, donde hace referencia a esta medida de la cual conversábamos, cerrar los andenes para impedir el paso de los pasajeros. Ellos esgrimen razones de seguridad. 3. Las contenciones son una medida de seguridad aplicada por muchos metros del mundo en situaciones de alta demanda. Esa es la explicación que da el Metro. Pero claramente los usuarios del tren subterráneo no están conformes, no están para nada contentos porque tienen que esperar en algunas oportunidades 10 minutos o más para ingresar a los trenes. Se habla de que en otros metros del mundo esto ocurre, pero ¿estos se cuentan en otros países del mundo? ¿Cuentan con un sistema sobre la tierra que sea mejor que el que tenemos nosotros? En algunos casos sí y en algunos casos no. La verdad es que la medida de la contención tampoco en Transantiago es una medida nueva que haya aparecido en estos últimos días o estos últimos meses. Desde los inicios Transantiago en ciertas estaciones ha realizado contenciones. De hecho, en la estación Tobalaba yo creo que desde el día 1 se han hecho contenciones preventivas. Lo que pasa es que ahora se han vuelto más frecuentes y sobre todo concentradas en el horario de la punta mañana. Por lo tanto, son más visibles para las personas. Y en relación a lo que está ocurriendo con esto mismo y lo que se proyecta para los próximos meses, ¿cuál crees tú que va a ser la situación? ¿Va a depender si es que hay una mejora en general del sistema de transporte de la capital? Y principalmente lo que pase depende de cómo
el sistema de buses reaccione a los cambios de los contratos que el ministro anunció hace poco. Si esos cambios de los contratos producen mejoras efectivas en la calidad del servicio y los usuarios perciben estas mejoras, uno podría tener la esperanza de que la gente vuelva a subirse a los buses. Si esto no ocurre, sin duda todas las personas van a seguir privilegiando al metro y la situación en el corto plazo, metro en el corto plazo no puede aumentar su capacidad. Por lo tanto, uno esperaría que si los buses no mejoran, esto se siga repitiendo en el mediano plazo. Carlos, en el día de hoy la cantidad de densidad por metro cuadrado en el metro, en la horaria punta, es 6,9 personas, lo promediamos y lo llegamos a 7. En el año 2008 fue de 7,38, lo cual generaba una inseguridad, según Metro, para los mismos pasajeros. ¿Qué tipo de inseguridades, qué tipo de accidentes se pueden registrar en el metro con una densidad tan alta como esta? Bueno, básicamente los problemas son problemas de seguridad relacionados con posibles accidentes o problemas de seguridad relacionados con posibles robos o otros actos delictuales. El principal problema que Metro podría llegar a tener es que alguna persona con andenes saturados caiga a la vía. Ese podría ser el problema mayor. Y la verdad es que Metro no puede, yo en eso estoy de acuerdo, Metro no puede exponerse a que un accidente de ese tipo le ocurra y tenga que pagar las consecuencias por ello. Por eso la medida de la contención parece razonable que ellos la tomen para prevenir que eso ocurra. Que una persona caiga de los vagones del metro tiene que ver principalmente con problemas en las puertas, por ejemplo, que estas no soporten el peso de las personas si se abran. No, la caída posible es que los andenes en las estaciones estén tan repletos que por algún choque puntual alguna persona caiga al andén. Más que una puerta se abra, eso yo creo que es muy difícil que pase porque Metro tiene estándares de mantención que son bastante elevados para que eso no ocurra. Tenemos preguntas del día, Carlos, sobre este tema. Queremos que usted en su casa participe junto a nosotros, que nos entregue su opinión. Son múltiples las opiniones que llegan sobre el sistema de transporte en la capital y específicamente lo que está ocurriendo hoy en día con el Metro de Santiago. Ahí está entonces urgente descongestión del metro. ¿Está de acuerdo con el aumento de las tarifas? Aumentando las tarifas podría haber una descongestión, pero ¿qué pasa con estas constantes alzas a las que nos hemos visto expuestos los chilenos? Llámenos por teléfono, escríbanos al Twitter, esperamos sus respuestas. También puede enviar su opinión en video, @ucbtv.cl. Carlos, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo tú con el aumento de las tarifas en el metro? Mira, yo creo que es una medida que tiene factibilidad de implementarse en el corto o mediano plazo y puede dar una solución. Obviamente, esta medida claramente a las personas que va a dejar fuera del metro es a las personas de más bajo ingreso. Yo creo que ese es el gran problema detrás de tomar esta medida. Sin embargo, tú puedes esta medida contrarrestarla de forma tal que la recaudación total en el sistema sea la misma y a los usuarios se les den algunos beneficios. Por ejemplo, tú puedes subir la tarifa en la hora punta y bajar la tarifa en la hora valle. Quizás con eso también estás, de cierta forma, compensando a los usuarios por cobrarles más en la hora que está saturado el metro. Carlos, nos llega una pregunta en el Twitter, le agradecemos a Miguel Ángel por ella y nos dice: ¿el modelo del Transantiago copiado del extranjero no es aplicable a Santiago, buses y operación? ¿Es verdad esto, Carlos? ¿Modelos desde el extranjero aplicados en nuestra capital no dan buenos resultados? Yo discrepo que el Transantiago sea un modelo copiado del extranjero. Muchas veces Transantiago se compara con el Transmilenio de Bogotá y se dice que ese es su modelo inspirador y la verdad es que Transmilenio lo que es una red de metro en superficie servida por trenes. Entonces, si vamos a ser justos en la comparación, deberíamos comparar el Transmilenio con el sistema de metro de Santiago. Yo creo que en Sudamérica hoy no existe un sistema, y esto quizás para la gente es difícil de aceptar, pero no creo que en Sudamérica exista un sistema para una ciudad del tamaño de Santiago que sea como Transantiago. Ya pues, Carlos, te queremos agradecer por estar con nosotros esta tarde para hablar de estos temas. Que esté muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ahí estaban entonces en análisis en profundidad de lo que ocurre con el metro. Le reiteramos la pregunta, queremos que usted se comunique junto a nosotros, que participe en nuestro foro ciudadano y ahí está, urgente descongestión del metro. ¿Estás de acuerdo con el aumento de las tarifas? Llámenos por teléfono, escríbanos al Twitter, también puede enviarnos su opinión en video @ucbtv.cl. Hacemos pausa, pero los dejamos con esta especie de experimento que hicimos en nuestro departamento de prensa, donde le mostramos claramente cuánto es, a qué corresponden estas 7 personas en un metro cuadrado del metro de Santiago.
noticias, pero tomamos contacto de inmediato con Eduardo Riveros para conocer un avance de lo que será nuestra edición Express. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriela, gracias. Vamos de inmediato con tres informaciones que vamos a incluir, como tú bien decías, a las 19:45. El ministro de Obras Públicas, Lawrence Goldburn, dio el inicio a la marcha blanca del nuevo sistema de cobro por telepeaje en la Ruta 5 Sur, correspondientes a las concesionarias rutas del Maipo. La implementación de este sistema contempla en una primera instancia la instalación de TAC en las plazas de peaje de Angostura, de Maipo y el de Quinta. Esta nueva modalidad de TAC interurbano funciona con el sistema Non-Stop and Go, no pares y sigue, es decir, los vehículos acceden a los pórticos a una velocidad de 50 km por hora a través de antenas que detectan 150 metros antes la plaza de peaje y se levanta una barrera que permitirá el paso sin que el vehículo se detenga. Vamos al exterior. Un dirigente neonazi griego golpeó a una candidata a diputada durante un debate televisivo, como vamos a ver ahí, estamos viendo en pantalla. Como consecuencia, la Fiscalía de ese país dictó orden de arresto contra el portavoz del partido Amanecer Dorado, Ilias Kasidiaris. El hecho ocurrió durante un programa de la cadena ANT1, en el que, además de Kasidiaris, participaban Liana Canelli y Rena Dourou, candidatas al Parlamento por el Partido Comunista y por la formación izquierdista Syriza. El debate aumentó de tono hasta que el representante del partido neonazi arrojó un vaso de agua a la cara de Dourou y se dirigió luego hacia la integrante comunista, a la que propinó varios golpes de puño, como ya hemos visto ahí en el recuadro. En el tema del clima en nuestro país, con el objetivo de paliar los efectos de las bajas temperaturas que han azotado a Chile en los últimos días, los ministros de las carteras relacionadas al ámbito social anunciaron una serie de medidas, entre las cuales destacan el adelantamiento del plan Calle y de la segunda fase del plan Invierno. El titular de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, quien presidió este comité interministerial, destacó que la medida contempla, entre otros, la apertura de 57 albergues extra para alojar a las personas que viven en situación de la calle, pero aclaró que el trabajo del gobierno y de las iglesias, que también aportan con su labor asistencialista, no es suficiente sin el apoyo de la población. Estas y otras noticias, Gabriela, luego a las 19:45 aquí en nuestra edición Express. Adelante tú allá en Viña del Mar. Gracias, Eduardo, por este adelanto. Estaremos atentos al inicio de la próxima edición y nos quedamos precisamente con el último tema que nos comentaba Eduardo Riveros. Tiene que ver con este adelantamiento de ciertos planes de invierno por las bajas temperaturas que han estado presentes, sobre todo en la zona central de nuestro país. De hecho, ya desde el Ministerio de Salud hablan de una emergencia polar, producto del aumento de las atenciones y de las consultas por enfermedades respiratorias. Estamos hablando de un aumento de entre un 14 y un 15% y en todo el país ha habido por lo menos 50.000 consultas. Para hablar de este tema, estamos aquí en el estudio de Esto es Noticia con Claudia Benavides. Ella es experta en pacientes críticos de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gabriela. Claudia, bueno, las bajas temperaturas siempre vienen de la mano con el aumento de las enfermedades respiratorias, principalmente en los niños. Sí, generalmente vienen acompañadas de la enfermedad respiratoria, especialmente no solo los niños, los adultos mayores y los pacientes que tienen patologías crónicas de base, hipertensos, diabéticos y también a veces las embarazadas. Vamos a estar profundizando en este tema, cuándo es necesario consultar, cuándo se debe llevar a los pacientes a los servicios de urgencia. Vamos a tomar contacto también desde Santiago con el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el contacto. Gracias por estar junto a nosotros, doctor. Y bueno, ustedes anunciaron ya el adelantamiento de la fase B del plan de invierno. Esto tiene que ver con el aumento de las consultas por enfermedades respiratorias, que a pesar que es menor que el año pasado, sí ha habido un aumento significativo. Ha habido un incremento progresivo en los últimos días que estamos viendo que en los próximos días puede ser aún mayor y aún mayor que el año pasado. Pero hemos querido echar a andar esta fase del plan de invierno en forma preventiva para tratar de readecuar la red pública antes de que se produzcan los requerimientos clínicos. Esto en términos simples, doctor, significa que las personas van a tener que esperar menos por una consulta médica en los servicios de urgencia.
Cuando llegan a los hospitales y a los servicios de urgencia al hospital hay dos sistemas, el servicio de atención diferido y las urgencias propiamente tal. Estos servicios de urgencia diferidos están dedicados a enfermos con consultas menos graves. Para ello esperamos que el tiempo de espera sea muy inferior, ojalá bajo 1 hora, especialmente cuando ellos tienen la posibilidad de ir a los SAPUs, a la atención primaria, donde el 90% de los casos se pueden resolver sin mayores problemas. Claudia, en virtud de lo mismo y tomando en consideración de que muchos de los centros asistenciales reciben una gran cantidad de consultas, ¿cuándo es recomendable llegar a los consultorios, llegar a los hospitales, llegar a las postas con los pacientes que están recién comenzando con la enfermedad? Mira, yo creo que lo importante es tener claro que hay síntomas que pueden ser tratados y evaluados en un servicio de atención primaria. Por ejemplo, si una persona ¿Estamos hablando de los consultorios? En los consultorios, sí, eso sea un servicio de atención primaria o los SAPU. Un paciente que está con tos, con congestión nasal, no necesita, o con un dolor de garganta, ir al servicio de urgencia hospitalario. En su atención primaria puede ser resuelto este problema. Ahora, si tenemos a un niño, por ejemplo, un lactante, que está con fiebre, con frecuencia respiratoria aumentada, dificultad respiratoria, retracción costal, que es cuando empiezan a respirar con las costillas que se retraen, con cianosis peribucal o con sibilancia o estridor laringio, cuando ya se siente ese ruido respiratorio del niño. Una especie de pito, con ¿no? un pito, exactamente. En esos momentos ya la madre debe llevar al niño al servicio de urgencia y no a la atención primaria, porque de la atención primaria la van a derivar al servicio de urgencia. Claro, entonces, esto principalmente por el peligro de contagio que puede existir en los mismos recintos. Y por el peligro de que se complique y se agrave. O sea, eso más que nada fundamental, porque el hecho de la atención rápida en el servicio de urgencia con estos síntomas que son más graves, ganamos tiempo. Y en esos casos hay que consultar directamente al servicio de urgencia. Casos más leves en la atención primaria. Doctor Castillo, si bien el virus incisional es el que ha estado más presente durante esta temporada, también tenemos otras enfermedades como la tos convulsiva que preocupa, doctor, a las autoridades del Ministerio de Salud por lo que pueda provocar en la salud de los niños. Hemos tenido algún brote de tos convulsiva en la región octava, en la región del Biobío. Y hemos hecho allí una campaña de vacunación en Capullo, hemos hecho también aquí en la región metropolitana. Pero ese no es el problema es el virus incisional que anda circulando muy fuertemente en los últimos días, el virus para influenza y influenza que está afectando a los adultos. Creemos que esta circulación puede incrementarse en los próximos días y creemos también que el aumento de los requerimientos de consulta, especialmente los lactantes y los recién nacidos, puede progresivamente incrementarse dentro de los próximos días. Por eso que estamos adelantando todas estas medidas, tratando de adelantarnos a los requerimientos de hospitalización de los niños y también de los adultos mayores. Sí, ¿qué tipo de medidas puntuales con los adultos mayores, doctor? Le pregunto principalmente por lo que ocurre con aquellas personas en situación de calle que deben sortear estas bajas temperaturas y que en algunos casos no llegan a los recintos asistenciales. Bueno, hay un plan calle que lo lidera el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros, a través del teléfono Salud Responde, estamos orientando cuando es necesario nuestra participación a aquellos voluntarios y a aquellas personas que están trabajando en el plan calle, de manera de poder derivar aquellas situaciones de ciudadanos o de pacientes que requieran un servicio de urgencia y orientarlo al servicio de urgencia de menor atochamiento o de mayor capacidad para que puedan ser rápidamente atendidos. Doctor, precisamente el ministro de Planificación y Desarrollo Social, Joaquín Lavín, se refirió a este tema, las condiciones de frío que deben soportar algunas personas que lamentablemente viven en situación de calle. Esto fue lo que nos dijo. El plan consiste en abrir 57 albergues extras durante el invierno. Estamos hablando de 1 de junio a 30 de septiembre. Son 2.000 camas adicionales a lo largo de Chile, que se suma a las hospederías y los albergues que tradicionalmente tienen fundaciones como el Hogar de Cristo u otras instituciones. Ahí estaba la recomendación entonces para aquellas personas que no lo están pasando nada de bien con estas bajas temperaturas. Claudia, estábamos hablando de qué momento llevar a los pacientes a los centros asistenciales, pero antes que llevarlos es mejor prevenir. ¿De qué forma podemos prevenir que nuestros niños o adultos mayores se contagien? Mira, hay 4 medidas que lanzó la campaña invierno en este momento que son generales para toda la población, que sería el lavado de manos frecuente, la ventilación tanto doméstica como de oficina, el uso de pañuelos desechables de un solo uso y tirar, y
Bueno, medidas que en definitiva van en ayuda a prevenir. Y esto que es importante, que antiguamente se enseñaba a taparse la nariz y la boca con la mano al momento de estornudar, pero ahora se ha motivado a que al estornudar tú te tapes con el antebrazo, porque es una manera de que después tu mano no esté contaminada y que vayas a tomar un alimento y hoy se lo dejas al niño y lo puedas contagiar. Y también yo creo que hay que agregar que dentro de las prevenciones está evitar el tabaquismo, el hacinamiento, el concurrir con niños a los lugares hacinados como los malls, centros comerciales, en el que en el fondo hay mucha gente y que es más fácil que te contagie, y evitar también el tabaquismo dentro del hogar. Doctor, en relación a la implementación de las medidas del plan de invierno, se habla también de un aumento de camas en los distintos hospitales y también de atenciones en los servicios privados de urgencia para así descongestionar un poco lo que ocurre con los servicios públicos. Hemos planificado la apertura de camas de agudo nuevas, aproximadamente entre 50 y 100 camas de agudo nuevas para hacer frente a los requerimientos de hospitalización por los servicios de urgencia. En la clínica Maruri, que es una clínica del sector público, que son camas dedicadas y destinadas al Hospital San Juan de Dios, Barros Luco y Hospital San José. En el Hospital Metropolitano, camas dedicadas y destinadas al Hospital Soto de los Ríos, que tiene un gran requerimiento y gran afluencia de público. Y estamos trabajando con el sector privado en mucha complementariedad, especialmente en el uso de las camas críticas de cuidados intermedios, de cuidados intensivos. Tanto ellos, el sector privado, como nosotros, somos sumamente complementarios frente a los requerimientos de tecnología artificial en los enfermos, de manera de que tenemos una ayuda mutua en forma progresiva. Al mismo tiempo, estamos a partir de hoy día reconvirtiendo hasta 600 camas básicas del sector público para adultos a camas de agudo y hasta 400 camas del sector básico a camas de agudo en el sector pediátrico. De manera que contar con más o menos 1000 camas dedicadas y destinadas a paliar y a ser usadas por estos enfermos. Doctor, quienes lamentablemente estén cursando una enfermedad, un cuadro de enfermedad respiratoria, ¿qué es lo que tiene que hacer para conseguir una hora en los distintos recintos asistenciales? ¿Llegar de urgencia, llegar temprano, asegurar una hora previamente? ¿Cuál es el mecanismo? Hay dos mecanismos. Uno, si el enfermo estima de que su cuadro necesita ser atendido en un SAPO, concurrir al SAPO. En caso contrario, pedir una hora en los momentos y en las áreas de morbilidad respiratoria aguda con el niño, con el lactante, con el recién nacido o con el adulto mayor o sencillamente con el enfermo. Allí lo van a atender, si necesita quimioterapia, nebulizaciones, lo van a citar y le van a hacer todo el tratamiento ambulatorio en los sistemas de atención primaria. En caso contrario, concurrir a un servicio de urgencia, solo en caso de que la enfermedad amerite ser y de tener una complejidad que puede ser manifestada, como lo decía su invitada, la doctora allí, quejido, falta respiratoria, de aumento de frecuencia respiratoria, decaimiento en niños, alzas térmicas febriles, puntada de costado, etc. Hay elementos que sugieren que puede haber un grado de gravedad que hace mucho más aconsejable ir directo al hospital que en vez de ir a la atención primaria. Pero, repito, el 90-92% de los casos se pueden resolver muy bien en la atención primaria, en los sistemas de atención de urgencia de la atención primaria y en las áreas de morbilidad aguda donde los van a atender estupendamente bien. Doctor, le pregunto en forma particular por el caso de la posta central. Durante esta semana tuvimos movilizaciones de los funcionarios, lo que claramente quizás pudo agravar un poco más la situación de este centro de urgencia, el más importante del país. ¿De aquí en adelante podemos prever que la posta central estará funcionando en un 100%? La verdad es que esto fue el día lunes hubo un atochamiento por espera de cama, no solamente en la asistencia pública, sino que en varios hospitales y también clínicas privadas de la región metropolitana. Yo espero que esto se reduzca, se mitigue con las medidas que estamos tomando. El número de consultas que hace allí la asistencia pública es un número de consultas moderado respecto a otros hospitales públicos de Santiago y estamos muy preocupados de que la espera por hospitalizaciones se produzca en forma muy activa día a día, especialmente en las mañanas. Doctor, ¿ustedes tomaron antecedentes de la Dirección Meteorológica de Chile para prever que durante los próximos días van a continuar las bajas temperaturas y por lo tanto van a aumentar las enfermedades respiratorias?
Nosotros creemos que si sigue esta emergencia polar, si siguen las temperaturas a este nivel, podríamos llegar a tener crecimiento progresivo de requerimiento de consulta y hospitalización. Requerimos un cierto grado de lluvia, requerimos una lluvia para que mitigue un poco el aire ambiental, mejore las condiciones atmosféricas, mejore la ventilación de la cuenca y también reducir los niveles de contaminación intradomiciliario, que es una fuente muy importante de agravamiento bronquial o pulmonar de los niños y los adultos mayores. El humo del tabaco, la ventilación de las casas son elementos fundamentales de hacer para que no se produzcan enfermedades. Doctor, hemos hablado principalmente del caso de la región metropolitana, pero estas medidas se están extendiendo por las distintas regiones del país. Entendemos que la zona central es donde se han registrado las situaciones quizás más críticas, ¿no? En la región metropolitana, la quinta región, la sexta, la séptima y la octava son los lugares donde habitualmente hay bastante requerimiento de consulta en los servicios de urgencia. Pero prácticamente de todo el país, lo que pasa es que ahí se desfasa la temporalidad de la emergencia de esta circulación viral y es un poco más tardío en el sur, mientras que en la región metropolitana esto se empieza a suceder de esta fecha hasta más o menos agosto, septiembre. Ya pues, doctor, le queremos agradecer por estar con nosotros en el Esto es Noticia. Que esté muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. El subsecretario de Redes Asistenciales, entonces, hablando sobre las medidas que se implementan a partir de ahora con el adelantamiento del plan de invierno. Vamos a revisar en gráfica cómo se producen los contagios de estas enfermedades respiratorias y lo vamos a ir aclarando también con nuestra especialista. Claudia, ahí estamos viendo entonces cómo de alguna manera u otra estos virus ingresan a nuestros pulmones y van contaminando con todo lo que se encuentran a su paso. ¿De qué manera se produce este contagio y si podemos reiterar la prevención para evitar que tengamos estas enfermedades? Bueno, como te comentaba Gabriela, el contagio generalmente es directo, es por gotitas. La prevención que podemos hacer nosotros en nuestra casa es principalmente lo que te decía, el lavado de manos frecuente, ventilación tanto doméstica como en los lugares de trabajo, el uso de pañuelo desechable de tomar y tirar y al estornudar taparse siempre con el antebrazo. Ahora, a esto le agregamos evitar el tabaquismo, evitar la combustión, el calentamiento de los hogares con parafina o algún otro elemento de combustión. Eso, en ese punto me quería detener, Claudia. ¿Cómo lo hacemos para calefaccionar nuestros hogares, para evitar así cambios de temperatura tan rotundos que de alguna manera u otra van afectando al organismo? Bueno, yo creo que una es abrigarse, pero tampoco sobreabrigar a los niños, porque esto también genera que ellos suden más y que también esta humedad y este cambio de temperatura brusco genere mayor enfermedad respiratoria, porque tú sabes que, o sea, no sé si lo sabes, pero los cambios bruscos de temperatura producen que una parálisis de los cilios respiratorios, que son los que barren las mucosidades y los gérmenes en nuestro organismo. Y si estos cilios se paralizan, es más fácil que entre el germen al organismo. Perfecto. Y que nos podamos contagiar. Y bueno, para calentarnos habrá que ocupar otras medidas que no sean estufas de parafina ni de combustión que generan mayor contaminación ambiental. Ok, pues Claudia, te queremos agradecer por estar con nosotras esta tarde para analizar estos temas. Que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Y nosotros ya nos trasladamos a la edición express a cargo de Eduardo Riveros, con quien tomamos contacto de inmediato. Eduardo, adelante, te dejamos a ti con las informaciones. Ven que por madre, no se olvide. Así. Muchas gracias, hasta mañana, Chao, Gabriela. Hasta mañana. Vamos con las noticias, pero antes los principales titulares de la edición de hoy. Colapso en el metro, llegó a nivel crítico. En hora punta hay hasta 7 pasajeros por metro cuadrado. 3 víctimas fatales suma la actual ola de bajas temperaturas. Se espera que el termómetro suba a partir de mañana. La Roja viajó hoy a Venezuela. El equipo de Claudio Borghi alista los últimos detalles para el encuentro del sábado. Fiscalía griega arrestó al líder de partido neonazi por agredir a 2 candidatas a diputadas en medio del debate televisado.